Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Cuando el presidente Sebastián Piñera lanzó su candidatura presidencial, una de las principales críticas que le hicieron sus opositores es que, si él ganaba, iba a gobernar para los suyos, o sea, los empresarios. Y aunque en este punto hay hartos matices y opiniones, si hay algo cierto es que los empresarios han expresado no en una, sino en varias oportunidades su incomodidad con la forma en que esta administración ha llevado las políticas que le tocan al sector. A pocas semanas de haber asumido, después del terremoto además, de subir los impuestos. Y aunque no les gustó, se les dijo que iba a ser de forma transitoria. Resulta que ahora, ante la necesidad de mayores recursos para la educación, se anunció que los impuestos, que estaban volviendo gradualmente a su cifra original, iban a volver a subir, pero de forma permanente. Pero no solo eso. Se canceló, por ejemplo, la construcción de una central eléctrica, que tenía todos los permisos aprobados, frente a una molestia ciudadana, y se han retrasado otros proyectos similares. La autoridad no dudó, por ejemplo, en cerrar una planta faenadora de cerdos porque estaba generando malos olores, ha aumentado la fiscalización sobre el retail después del caso de la Polar, le ha dado más musculatura al CERNAC para igualar la cancha, como le dicen, entre los consumidores y las empresas, y hasta creó el famoso CERNAC financiero con el mismo objetivo. El dueño del grupo Cencosud, Horst Polman, en una entrevista ayer al diario El Mercurio, cuestionó la falta de apoyo del Estado para los empresarios, diciendo que lo que les duele a ellos es que no se siente que el gobierno quiera que sigamos haciendo cosas, dijo textual. Incluso afirmó que durante la última administración los empresarios han quedado solos, dando como ejemplo su caso con el famoso Costanera Center. Otro que ha criticado la relación empresario-gobierno ha sido Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, vinculado a la centroderecha, que dijo que existe inquietud porque las consideraciones políticas han nublado las reglas del juego y no está claro cuál es el marco en el que se mueven las empresas. Criticó al gobierno también Gonzalo Vial, Aníbal Grosuper, uno de los empresarios más conocidos del país, y también Los Mate, otro grupo destacado del sector, hizo sentir su molestia suspendiendo un trámite clave en la construcción de Hidroaicén. Rafael Glisasti, el expresidente de la Confederación para la Producción y el Comercio, dijo en una entrevista radial que el gran problema de la economía chilena es la falta de gobernabilidad. Bueno, ¿hay una sobrereacción en el mundo empresarial? ¿Esperaban otra cosa del actual presidente? ¿Cuánto gravitan en las decisiones los movimientos sociales? ¿Cuánto perjudicó la imagen empresarial el caso de la Polar? ¿Cómo andamos también en materia de regulaciones? ¿Dónde sobra y dónde falta? ¿Se concentra realmente el poder en unos pocos? Preocupados más del clima interno, parece que de las crisis internacionales, los empresarios han hecho sentir su voz. Con ellos queremos conversar esta noche en Vía Pública. Bienvenidos. Bien, pues así parte la semana entonces en Vía Pública, el estelar con temas de interés público en el canal 24 Horas. Voy a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar en nuestro programa. Está con nosotros Ricardo Solari. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Economista. Muy contento de estar aquí en tu programa. ¿En serio? Por primera vez, sí. Así lo veo, con privilegio. Sí, con harto entusiasmo. Sí. Muy bien, muy bien. Así se parte bien la semana. Trae buena suerte, Matisse. Gracias. Nos acompaña también Anita Luigi, economista, directora de empresas y de varias fundaciones. Anita, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Hago el disclosure inmediatamente que Anita es directora, entre otros, del Grupo Dial, a la cual pertenece Radio Duna, donde yo trabajo también. Por lo tanto, de ahí una vinculación contractual, como le dije. No, porque después nos falta ir que dice, no. Está aquí todo bien transparente. Don Lorenzo Constant, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y don Jorge Errázuriz, empresario, socio de Serfín Capital y además panelista de este estupendo programa. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo le va? Gusto verlo. ¿Lo estábamos echando de menos la semana pasada? ¿No estuvo? No, anduve fuera. ¿Anduvo de viaje? No fui, me invitaron, pero fui a Antofagasta y a Paraná, a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Qué manera de acumular kilómetros usted, ¿eh? A eso me dedico. A eso me dedico. Qué envidia. Hoy, voy a partir con usted, don Lorenzo, en la formalidad, digamos, preguntándole si de estas declaraciones que yo mencioné, pero particularmente las de Horst Polman y Rafael Glisasti, ¿siente usted que representan el sentir hoy día del mundo empresarial? Esta molestia o esta ausencia de gobernabilidad, esta inquietud, esta falta de apoyo. Bueno, lo que pasa, Juan Manuel, es que tú cuando las sumas todas y las lees de manera continua, aparecen como una queja general. Ahora, pero es indudable. En rigor son en el corto plazo, porque sí. Polman habló el domingo y Glisasti habló una semana antes. Claro, lo que pasa es que si uno analiza los temas cuando son bastante puntuales, como el caso de Polman, que tiene efectivamente una preocupación especial por una de las
de sus proyectos emblemáticos, es probable que a lo mejor hay una suma de factores ahí, tanto relaciones con el Ministerio de Obras Públicas, y yo creo que eso hace probablemente que esté más dispuesto a analizar ese tema, pero la verdad es que si uno analiza cada una de las situaciones, pienso que la relación con el gobierno, particularmente en el caso mío, yo creo que ha sido una relación cercana. Eso es indudable, que cada uno plantea y representa a su sector. Uno no podría pretender que coincidan todas las opiniones con el gobierno, y no solamente en este, sino que en anteriores uno tiene la posibilidad de plantear cuáles son las inquietudes del sector empresarial. Yo diría que eso no solamente con este gobierno, sino con los anteriores, uno podría plantear su punto de vista. Jorge, ¿cuál es tu mirada, visto Mira, además la reacción de otros empresarios? Yo creo que aquí los más decepcionados es la izquierda, porque en realidad yo recuerdo antes de las elecciones, algunos amigos de izquierda me decían que esto va a ser terrible, porque la derecha domina los medios, domina las grandes empresas y ahora va a dominar el gobierno. Y yo creo que se han encontrado con que la centro derecha en gobierno democrático tiene objetivos más de largo plazo y de país, y no representa ni gobierna para los empresarios. Yo creo que es bueno que la población se dé cuenta de eso, porque quiere decir que pueden haber muchos gobiernos más de centro derecha. Ahora, eso no responde, digamos, a la pregunta. La pregunta es si tú sientes que hay molestia o inquietud, incomodidad en el mundo empresarial. Bueno, yo creo que sí, pero no lo encuentro malo, lo encuentro bueno. Encuentro bueno que haya ese diálogo y que no haya coincidencia y que los empresarios estén felices. De hecho, en el gobierno de Ricardo Lagos, los empresarios públicamente dijeron que estaban muy felices, y yo no sé si eso fue muy bueno. O sea, yo creo que es bueno que haya tensión y que los dos estén peleando por su objetivo, y sobre todo el Estado se preocupe del bien común, se preocupe de los consumidores, se preocupe de que haya más competencia. Entonces, si hay empresarios que se enojan porque le descubren que hay una colusión, por ejemplo, bueno, yo no lo encuentro malo, eso lo encuentro muy bueno. Y lo encuentro bueno yo como ciudadano. Quiere decir que el Estado está haciendo su papel, y que da lo mismo que sea un gobierno de centro derecha o de centro izquierda. Y yo creo que eso en Chile es un gran avance. Ricardo, ¿cómo lo miras tú, considerando que además provienes de la órbita concertacionista, que durante los años, digamos, las 2 décadas de gobierno, también le tocó enfrentar momentos complejos con el mundo empresarial? Algunas reacciones incluso de quienes llamaban a que los dejaran, digamos, hacer sus negocios tranquilos. Sí, mira, yo creo que para concentrarnos en la interpretación de la relación entre el presidente Piñera y los empresarios, yo creo que aquí hay un problema de origen que determina la relación del actual gobierno con el mundo empresarial, que fueron los conflictos de interés del presidente. El presidente se demoró mucho tiempo en poder resolver de un modo, no sé si diría adecuado, sino que resolver sus propios conflictos de interés, y eso marcó la imagen pública respecto del gobierno, ¿ya? A mi juicio, eso fue un grave error que cometió el presidente. Yo creo que está a la base de su impopularidad. Y convengamos también otro aspecto. Aquí, si tú tomas cualquier encuesta, cualquiera, ¿ya? La apreciación pública, para responder tu pregunta, respecto al gobierno varía de acuerdo a los grupos de ingresos. Y los grupos de ingresos de más bajos ingresos son mucho más críticos del gobierno que los grupos de altos ingresos. Ahora, en este caso, tú sabes que de cada 10 chilenos, 6 reprueban el gobierno, 3 lo aprueban, y por tanto la relación es general bastante dura. Y eso, a mi juicio, lleva a que el gobierno haya tenido que tomar un conjunto de decisiones o de acciones que tienden a ratificar esta independencia del mundo empresarial. Yo la celebro, la celebro, no simplemente estaba haciendo un diagnóstico. Me parece bien que el gobierno defienda a los consumidores, me parece bien que se ponga digamos, del lado de los abusados cuando hay un abuso, me parece correcto, pero esto tiene su origen. Que si tomamos la encuesta de IMARC, y si no me falla la memoria, espero que no me falle, tanta cosa que a uno se le olvida que quisiera que no se le olvidara, y tanta cosa que uno quiere que se le olvide, ¿no? Sí. Bueno, pero si no me falla la memoria, en la encuesta anterior a esta de IMARC, en el estrato más bajo, el presidente Piñera tenía 21% de apoyo versus un 26% de aprobación promedio.
Y en la siguiente encuesta, incluyendo, digamos, el discurso del 21 de mayo y el bono, subió a 31%, Así es y el presidente tiene un 33% de apoyo. Es decir, hoy día está muy cerca, digamos, el 31% del estrato bajo, el 33% del promedio general del presidente. Por lo tanto, hoy día está más cerca, digamos. No, el 60% lo reprueban. Sí, pero tú citabas un estrato en particular. No, en el estrato, en esa encuesta que tú señalas, por cada uno que lo aprueba, 2 lo reprueban. O sea, esa es la tasa actual Sí, tiene 33 promedio y el presidente tiene 31, está prácticamente en el promedio. Es muy sorprendente en la historia de las encuestas que con una economía creciendo, con el desempleo bajo, con una inflación bajo control, tengamos estos niveles de rechazo al presidente. Ahora, no es común. Vuelvo al mundo empresarial. Anita, ¿crees tú una sobrereacción también del mundo empresarial o una sobreinterpretación del mundo social respecto de una, digamos, legítima, supongo yo, posición del mundo empresarial de expresar lo que siente y lo que piensa? Es que yo lo veo algo distinto. O sea, creo que yo no podría hablar de una tensión profunda y generalizada del gobierno con el mundo empresarial. Sí, obviamente todo, y lo mismo que tú relataste ahí, han habido una serie de sucesos continuos que han hecho pensar en que están reaccionando por lado y lado, unos para tener mayor aprobación y otros para poder expresar con más fuerza lo que les afecta. Sí creo, veo un matiz de diferencia en el sentido de que creo que las cúpulas empresariales, ahí veo una diferencia con los gobiernos anteriores, que siento que a lo mejor ya no son los interlocutores exclusivos con el gobierno como era antes. Creo que la discusión se ha ampliado más, ya son más los que intervienen. ¿O hablan directamente? Exactamente. Antes el gobierno generalmente se relacionaba con las cúpulas y con los gremios. Ahora no pasa eso. Si hay un problema con el tema de Hidroaicén, es la familia Mate, el grupo Mate, el que definitivamente habla y el que convoca, finalmente, o razón por la cual fue convocado este grupo de empresarios. Claro, o el mismo caso de Coles Polman, o el caso Exactamente, de no sé cómo lo siente Lorenzo, pero ahí yo veo una diferencia respecto a lo que pasaba en los gobiernos anteriores. ¿Es cierto eso? ¿Lo sientes así? ¿Cuesta establecer este vínculo y esta comunicación más directa, más fluida? Mira, yo tuve relación también a mí me tocó tener posibilidades de alternar con la presidenta Bachelet, y la situación, si no era exactamente igual, lo más probable es que hoy día el escenario es distinto también. En esa oportunidad uno también tenía la libertad de opinar y había gente que opinaba del sector empresarial. No era exclusivamente el camino. Ahora, lo que pasa es que a lo mejor los escenarios son distintos hoy día. La generación del gobierno es de un sector distinto al que era el sector de la presidenta Bachelet, y eso probablemente la estrategia y la forma de relacionarse son distintas. Yo en ese sentido creo que las cúpulas empresariales, como en realidad lo que hacen es manifestar ciertas inquietudes a las estructuras que tiene el gobierno, y la relación entre los ministros hoy día y nuestros gremios, y particularmente la Confederación, son muy similares a los gobiernos anteriores. Yo no noto una gran diferencia en ese sentido. Las relaciones son periódicas y nosotros en la Confederación continuamente estamos invitando autoridades y por lo tanto la relación es bastante más cercana, ¿no? ¿Sientes tú que son similares o ves una diferencia? A ver, yo creo que el país cambió, ¿ya? Los ciudadanos son muy exigentes, se mueven, están muy activos, expresan sus molestias, y cada vez más esto es producto del desarrollo, producto del progreso económico, producto de la escolarización, producto de que hay más redes, más modos de interconexión, etcétera. Hay una ciudadanía tremendamente más crítica, y por tanto cualquier acción del Ejecutivo, hubiera sido Piñera presidente, hubiera sido Frey presidente, para poner la disyuntiva a la última elección, igual se la habría visto en nuevos aprietos, ¿ya? Yo insisto que el presidente hizo mal el plan de conexión con los ciudadanos, y eso aumenta y escala significativamente las dificultades que tiene que enfrentar. Y obviamente la relación del mundo empresarial con el gobierno es distinta, porque en el conjunto de la situación es distinta, una sociedad distinta, muy distinta. Las movilizaciones del año pasado, por ejemplo, estudiantiles, superan cualquier expectativa de la relación entre la sociedad organizada y los gobernantes, y eso es una realidad que no se vivió en las administraciones de la concertación. Sí, hay un punto que vamos a tocar un ratito más, Anita. ¿Pero tú crees, Ricardo, que esto debe ser solamente al gobierno o a la clase política en general? A ver, porque la verdad es que, o sea, si tú lo piensas hoy, y humanamente, sí, es súper entendible que, dada la fuerza con que está la demanda ciudadana en la calle y a través de las redes y todo lo que sabemos, es muy razonable humanamente que tanto el gobierno
como la clase política esté tan pendiente de su aprobación. Todo lo que huela a poder, a riqueza, a dinero, es fácil, es políticamente correcto, es una estupidez estar defendiéndolo. Nadie quiere hacer eso, nadie quiere pararse a decir lo políticamente incorrecto, porque el gobierno está pensando en las elecciones y en la próxima encuesta que viene a fin de mes más encima, y los parlamentarios también, los presidenciables, y los diputados y senadores también quieren las próximas elecciones. Entonces está el gobierno y la clase política absolutamente pero la susceptible al invitación tema. de nuestro conductor era más bien analizar el binomio gobierno-empresario y si el análisis se extiende a otros estamentos de la sociedad, también yo te diría el juicio crítico es así, claro, pero el problema es que la responsabilidad de conducir la nación está instalada en la moneda y en el presidente, y esa es la situación actual, y sobre eso yo creo que es básico reflexionar. Que ahí la lista toca un punto bien interesante, Jorge, porque es verdad que hoy día parece políticamente incorrecto salir a defender al mundo empresarial, y cuesta también, por lo tanto, encontrar voces que estén dispuestas a hacerlo públicamente, defenderlo, digamos, en términos generales. Claro, yo creo que ahí es curioso, porque tenemos en Chile hoy día una clase media empoderada. Estas protestas no han sido, digamos, las viejas protestas de los años 70. Esto es básicamente gente educada, gente con opinión, que tienen ahora una capacidad de unirse, especialmente con todos los medios modernos. Y da la impresión de que esa clase media empoderada lo que busca no es que haya menos empresarios, no busca que el Estado sea dueño de las empresas, al revés, quieren más oportunidades, quieren mejores niveles de vida, quieren mejores niveles de consumo. Entonces, de alguna manera, ellos mismos están validando eso, pero lo quieren de una manera transparente, de una manera en que no haya abusos, ¿no es cierto? O sea, la gente que quieren más crédito para el consumidor de bajo ingreso o quieren menos crédito, quieren más crédito, pero lo quieren de una manera transparente y utilizando realmente todos los medios de una economía de mercado. O sea, yo no veo aquí una crítica al sistema económico como pretendieron algunos dirigentes estudiantiles, no es eso. Aquí lo que quieren es transparencia y quieren que sea esto una economía moderna, como son las economías de mercado europea o norteamericana, digamos, más cercano a lo que es un país en desarrollo. Que este es un punto interesante también, Lorenzo, porque da la sensación de que hoy, precisamente por ese mayor empoderamiento de la ciudadanía, de estas movilizaciones más organizadas, capaces de plantarse contra una central termoeléctrica como el caso de Barrancones, pone a la autoridad también en una situación de jaque un tanto compleja. Y te quiero preguntar en particular, porque es un caso particular, pero es extrapolable evidentemente a otras situaciones, si crees tú que, por ejemplo, la decisión del presidente sobre Barrancones transmitió una mala señal o una señal equivocada a ese grupo ciudadano movilizado. Bueno, es indudable que ese hecho a mí me parece que fue en contra de una decisión, porque en el fondo lo que hace eso, y eso yo se lo planteé al presidente en la primera oportunidad que tuve de conversar con él, porque es indudable que da una señal que significa que toda la institucionalidad que el país ha dado puede estar sometida a decisiones de grupos. Normalmente los grupos reaccionan a veces mucho más con el corazón que con la razón. Entonces lo que yo estoy diciendo con esto es que a mí me parece que esa situación ha ido en forma negativa hacia la aprobación de otros proyectos. Porque en el fondo todos los proyectos, si nos referimos concretamente a ese ejemplo, requieren de una tramitación bastante exigente, con normativa muy exigente. Y eso el país se ha dado una institucionalidad. Cuando la institucionalidad se cumple rigurosamente, ese tipo de proyectos, ese tipo de inversiones debería ser aprobado. Porque si no, entonces se convierte en que todos los proyectos pasan a judicializarse. Y eso significa que va en perjuicio finalmente el desarrollo del país. Yo creo que eso no fue bueno en realidad. Planteo aquí a quien quiera responder, ¿cuánto nivel de incertidumbre genera a nivel empresarial una decisión como esa? Independientemente si la decisión estuvo bien o mal tomada, porque eso es una discusión que tiene que ver más bien con la cuestión política, ¿cuánto de incertidumbre se transmitió al mundo empresarial eso? Pero mira, yo creo que aquí hay dos hipótesis de respuesta. La primera es, puede ser que en las instituciones que tenemos en el país para procesar estos proyectos grandes esté raquítica, esté flaca, no del ancho, ¿ya? Y por tanto, yo creo que no habría que criticar tanto al presidente por su decisión a Barrancones en esa hipótesis, sino que decir, mire, la verdad es que para grandes proyectos en Chile
hay una debilidad institucional que hace tan difícil sacarlo adelante. Esa es una. Y dos, me parece también una hipótesis razonable de decir, mire, el día en que en este país el jefe de Estado, por la presión de la calle, puede tomar cualquier decisión, no solo sobre un proyecto industrial, de energía en este caso, sino sobre cualquier tema, estamos vulnerando el Estado de Derecho. Yo creo que la respuesta, desafortunadamente para la gente que le gustan las cosas así como pan pan, vino vino, está en el medio. Yo creo que tenemos problemas en las instituciones, que son flacas, son precarias, todas, partiendo por la representación parlamentaria, con el binominal, hasta todo, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que hubo también un poquito de discrecionalidad del presidente, que tomó la decisión sin usar los mecanismos que el Estado otorga. Pero yo creo que la respuesta es mucho más alambicada y enredada, pero tiene estas dos cosas, o sea, una democracia imperfecta, por una parte, y por otro lado, también una cierta decisión, a mi juicio, un poquito arbitraria. Que los voy a meter en un momento más a la política, porque no crean que no, evidentemente que si se están planteando, digamos, ausencia de gobernabilidad y cambio político, me imagino que ustedes tendrán alguna mirada sobre hacia dónde debería ir la cosa. Te aprovecho de preguntar, Anita, entonces, ¿sientes tú que, más bien, no sientes, cuánto poder real crees tú que tiene hoy día la masa crítica ciudadana respecto de las decisiones que pueda tomar la autoridad en caso que atañen a la empresa? Yo creo que está mostrando que tiene mucho. Porque es una demanda, fíjate que, y además ha ido cambiando, ¿ah? Porque es una demanda, como decía el chino, que es informada. Soy yo. Sí, claro. Soy Ricardo. Así le dice. Pues. Bueno, Ricardo, como decía Ricardo, pero es una demanda que es informada, pero no tan informada siempre. ¿No es cierto? Está bien, nadie tiene por qué saber de la ley eléctrica, nadie tiene por qué saber de cómo se generan, cuál es la manera más eficiente, cuál es la manera... Es verdad, pero yo creo que lo que está mostrando, y el hecho de la paralización del tema Colbún, por parte de Colbún, está diciendo que tampoco el empresariado o algunos grupos que se sienten afectados están dispuestos a ser sujetos de que se les pare una vez que tengan hechas las centrales, porque esa demanda ciudadana está viendo que en el fondo tiene un eco tremendo, y no solamente en el gobierno, en todas las instituciones. Entonces yo creo que ha afectado mucho. ¿Tienen ese temor? Mira, yo no sé si hay un temor, yo creo que uno también tendría que reconocer que a lo mejor no supimos transmitir adecuadamente en el momento oportuno, si ya es que estamos hablando de energía, cuál era la verdadera necesidad del país. Porque aquí hay una discusión que no es una discusión muy fundamentada, sino que hay una discusión incluso con información que tergiversa los hechos. Por ejemplo, si uno habla de que la línea de transmisión que tiene que venir de las centrales que están al sur del país, van a cubrir de torres las torres del Paine. Y yo creo que nosotros no fuimos capaces de transmitir adecuadamente que el país necesita la energía, pero que además esas torres van a estar a 1000 kilómetros de ese sitio. Entonces, así como se critica también, cuando uno da al sector privado una información, y como decía Jorge, la opinión pública podría decir, mire, a mí me están informando mal, la verdad es que también hay que jugar todos con las mismas reglas. Y yo creo que nosotros no fuimos capaces de transmitirlo adecuadamente. Pero llega un momento en que los hechos son superiores a los argumentos. Chile necesita energía, tiene que solucionar su problema, porque si no hipoteca su desarrollo futuro. Y eso le afecta a todas las personas. Pero como hoy día esa solución no está tan a la mano, cuando ya empiecen las necesidades de mayor energía, se van a producir problemas en la vida diaria. ¿Cómo administrar? Y yo creo que eso creo que hay que asumir también de que se podría... No, y estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo, y no cabe duda que la reacción, en este caso concreto, fue del Grupo Mate de Colbún, pero creo que ahí hubo un llamado a decirle al país, no al gobierno, oiga, yo soy inversionista, yo quiero hacer este proyecto que me parece que es bueno para el país, además, no estoy haciendo algo malo, y tengo que tratar de convencer a toda la población de esto. No, mejor paremos la cosa, ustedes díganme si quieren que se haga o no se haga, y si el país decide que no se hace, no se hace. Pero las consecuencias de eso es que todos nosotros vamos a estar pagando, todo el país, los que se oponen incluidos, por supuesto, vamos a estar pagando la energía más cara del mundo. Ya estamos pagando. Y vamos a estar, y lo más interesante, pero más interesante que eso, vamos a estar contaminando mucho más, porque vamos a estar utilizando principalmente energías termoeléctricas que utilizan combustible fósil, porque todo lo que es la energía renovable no convencional
hay una meta del gobierno que llegue al 20%. Difícilmente va a llegar al 20%, porque son todos proyectitos chicos. Entonces, no nos mintamos a nosotros mismos y lleguemos el día, en 5 años más, no va a ser mañana, pero en 5 años más, y digamos, estamos con apagones de luz, oye, es culpa del gobierno. No, es culpa de todos nosotros. Esa ausencia de gobernabilidad, perdón, Lorenzo, a la que hizo referencia Rafael Guilizasti el otro día en esta entrevista en la Radio Duna, ¿no tendrá que ver también entonces con esto de que por una parte ve que el ciudadano, cuando quiere protestar, le corta una carretera, y que el empresario ahora cuando quiere protestar, le corta un proyecto o lo suspende? Pero la decisión de retirar un proyecto, una decisión que es plenamente válida, no es un acto necesariamente de fuerza. Lo que pasa es que lo suspende, no lo retira. Yo quiero decir un par de asuntos, no en relación a la decisión del Grupo Mate, porque la verdad que ellos se han explicado, sino que de otro punto de vista. Este gobierno en 2 años ha tenido 5 ministros de energía, 5 en 2 años, ¿ya? Nombró una comisión que presidió Juan Antonio Guzmán para hacer una propuesta de diseño de matriz energética al país. Ninguno de los proyectos, ya ha sido puesto en adelante, y la gran decisión y resolución de la reunión del viernes fue llevar adelante el proyecto de carretera electrónica que estaba sugerido en ese acuerdo de la comisión presidida por Juan Antonio Guzmán, y que no se había puesto en marcha. Entonces hay un problema también de liderazgo frente al país y de una cierta incapacidad de sacar adelante decisiones que pueden ser menos populares, ¿ya? Entonces, o sea, porque aquí se habló mucho de la excelencia, 5 ministros en 2 años, perdóname, ¿ya? Una comisión de muy alto nivel que genera unos determinados productos que no son considerados, ¿ya? También habla de que aquí se ha dejado pasar el tiempo sin tomar en cuenta estos antecedentes que se entregan, del costo de la energía, de los riesgos eventuales. Y por otro lado hay un tema que hoy día tiene que tomarse en serio con mucho liderazgo del gobierno y del Estado, que es el tema de las energías limpias o alternativas. Eso en ningún país del mundo ocurre como decisión de mercado, ¿ya? Incluso más, si bien es cierto, existe mucho consenso sobre la carretera electrónica en relación a sus ventajas, pero eléctrica, no electrónica. Te iba a decir, pero no me gusta corregir. Te quiero decir, corrija nomás. No, tienes uno, ¿no? Venimos también a aprender, ¿ya? Es decir, que esa carretera no se hace si no se pone el gobierno y el Estado con todo delante. O sea, aquí tiene que haber una contribución del sector privado muy importante, pero ese tipo de asuntos en ningún país del mundo se han hecho sin que los gobiernos se digan, mire, esta es mi decisión, esta es mi obra, este es mi trabajo, si no, esto no ocurre. ¿En qué está? A ver, Anita, ¿dónde se presenta esta paradoja entonces, donde los empresarios se sienten incómodos y la ciudadanía también se siente incómoda? Claro. Mira, fíjate que, respecto de eso, yo tengo esa mirada que en el fondo, este país tiene una desigualdad profunda histórica. Por lo tanto, todo lo que huela a algunas cosas causa daño, causa resquemor, causa un montón de sentimientos negativos que hacen que la cosa empiece a no fluir. Y eso hoy día está como desbordándose un poco, Ahora, yo estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que aquí el tema de la matriz energética es un problema de largo aliento, o sea, no es un problema que empezó en marzo del 2010. O sea, llegamos con una matriz energética sin definir. Es verdad lo que dice Jorge, o sea, si uno mira los datos de la matriz energética, o sea, no nos mintamos, no nos saquemos la suerte entre gitanos, por no decir otras cosas, pero de verdad, hoy día, lo único que va a pasar si no se hace la carretera es que vamos a seguir, ya no vamos a ser el 10º país del mundo con la energía más cara, sino que vamos a ser el 2º. Claro. Entonces son cosas que tú dices, bueno, ¿cómo? Para eso, es verdad también, yo creo que hay que hacer un mea culpa, los voceros, los voceros me refiero a especialistas, de decir, ¿por qué se necesita? Si nadie le ha explicado bien al país, ¿por qué es necesaria esta carretera? Y que incluso, aunque pongan 1000 molinos, van a tener que poner igual una carretera. No, y que todos los proyectos afectan el paisaje. Aquí este es el país del paisaje. Claro. Sí. Perfecto, pero todos los proyectos. ¿Has visto cosas más feas que el desierto cubierto por paneles solares? Que hoy día, o que uno ande por las carreteras con molinos haciendo ruido. Sí. O sea, yo no sé qué es lo que es más feo, si eso o una línea de transmisión, digamos, que atraviese tranquilamente el país. Yo creo, Juan Manuel, que efectivamente esta discusión y esta conversación que estamos teniendo ahora es una discusión que ha sido tardía. Porque, fíjate... Los habría invitado antes, pero este programa lleva poco más. No, está bien. No te echamos la culpa a ti, pero de todas maneras, lo que pasa es que esta discusión,
cuando se hace con fundamento y respeto por las posiciones, tú puedes llegar a ciertos consensos. Y yo creo que aquí la primera cosa que hay cuando uno se pone a discutir este tema es que tiene que llegar a un consenso. El país tiene que tener alimento, que es la energía. Hay empresas que se han ido a instalar a otros países. Nosotros tenemos países vecinos que tienen subvencionada la energía eléctrica. Después tenemos nosotros fuentes que tenemos que comprar. Hoy día Argentina, por ejemplo, tiene un problema terrible con las divisas. Si nosotros no tuviéramos divisas, no podemos comprar ni carbón, no podemos comprar ni gas, ni podemos comprar petróleo. Entonces, cuando uno hace una lista de las posibilidades y las empieza a descartar, llega a 3, básicamente. Quiero hacerle un complemento a la información que es muy interesante que acaba de decir Jorge. El 20% de los otros países incluye las fuentes energéticas hídricas. Hídricas, claro. Nosotros no. Claro. Si nosotros las incorporáramos, ya estaríamos cumpliendo. Y por lo tanto, la energía solar... Por eso se les denominan no convencionales. Claro, o sea, yo creo que eso es importante también transmitirlo. Porque claro, uno dice, mire, la eólica es estupenda, pero también tenemos que poner torres. Y la solar, exactamente igual. Entonces, yo lo que creo que la discusión tiene que ser pensando en el objetivo país. Y ahí es donde yo creo, y Anita tiene toda la razón, esta no es una discusión de hace 15 días atrás. Esta discusión viene desde hace mucho tiempo atrás. El presidente Eduardo Frei, fue el último que aprobó, Ruiz Tagle, fue el último que aprobó una central hidroeléctrica y tuvo muchos problemas. Y en ese sentido yo creo que hoy día la posición es tomar la decisión como país, en el sentido de decir, mire, si no hacemos esto, nos va a pasar esto otro. Y eso hay que transmitirlo con claridad. Te dejo plantear esta pregunta entonces, Sí. porque nos vamos a ir a la pausa. Si se echa de menos la concertación también, entonces, que es una de las cosas que de repente se le escucha decir a los empresarios, o que también se les puede leer, como lo decía Jorge Polman en el diario El Mercurio. Voy a plantear eso. Hay varias otras cosas más a las que me gustaría ir avanzando. ¿Dónde sienten ustedes además que están las otras dificultades? Y si efectivamente se recoge el guante sobre la crítica por la ausencia de competencia, que también es un tema que algunos políticos están recogiendo también y que probablemente va a ser objeto de la siguiente campaña. Se los dejo planteado porque nos vamos a ir a la pausa, que deberíamos haber ido hace ratito ya. Esto es Vía Pública. Vamos rápidamente volvemos aquí a Canal 24 Horas. Esperemos. Vía Pública. Hoy muchos chilenos sufren de insomnio porque les preocupa su futuro. Otros afirman dormir tranquilos porque ya tienen la fórmula principal y son unos dos preocupados. Consigue la fórmula y conviértete tú también en un despreocupado. Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro, nos acompañan aquí en Vía Pública. Yo dejaba planteado antes de la pausa comercial si echaban de menos la concertación. Le hago la pregunta. Bueno, sin necesidad que uno quiera concentrarse en decir, mire, este tiene la culpa, el otro tiene la culpa, yo creo que uno tiene que analizar estas decisiones que son de país a largo plazo. Si uno pudiera analizarlo eso, efectivamente a lo mejor faltó decisión. Yo creo que faltó decisión y a lo mejor eso involucra mucho probablemente la falta de claridad en el sector empresarial y en el sector político también de decir, mire, esta es una necesidad que no podemos eludir y por lo tanto a lo mejor podríamos haber avanzado un poco más. Pero por ejemplo, las normativas medioambientales en nuestro país son muy exigentes. No son normativas que no se preocupen del medio ambiente. Y de hecho, a mí me gustaría decir que los ambientalistas, debo reconocerles que han transmitido una preocupación por el medio ambiente. Y eso yo creo que hace 15, 20 años atrás probablemente no existía con la misma intensidad que hoy día existe. Pero también hay que reconocer que uno no puede irse a los extremos, porque si no el país va a hipotecar su futuro y eso significa hipotecar las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. No me está respondiendo la pregunta. Me preguntan si echan de menos la concertación. O si tenían mejor relación con la concertación que con este gobierno, derechamente. A ver, nuestra obligación como dirigentes gremiales es mantenernos en buena relación con la autoridad. ¿Y con quién le ha resultado mejor? ¿Por qué? Porque, déjame terminar, porque la autoridad lo que tiene que hacer es que si le va bien, a nosotros también nos va bien. Y por lo tanto, si le va bien a ambos, le va bien al país. Entonces, nuestra obligación es estar acorde con la autoridad y plantearle oportunamente las cosas que uno encuentra que no le hacen o que son necesarias para que el país se desarrolle. Por lo tanto, nuestra obligación es estar bien con la autoridad, porque eso significa que al país le va bien. Independiente del color político. Pero Jorge, sí, ¿tú claro, sientes que en la práctica... Eso me recuerda a los dichos de un amigo que le preguntaban si su familia quisieran partidario del gobierno o no, y decía, no, mi familia está siempre con el partido de gobierno. Los dirigentes
Tiene que estar siempre con Es el que- partido de gobierno. Ya, Me ahora, parece bien. te pregunto a ti entonces, ¿tú crees que los empresarios tenían mejor relación con la concertación que con este gobierno? Yo creo que de alguna manera sí. ¿Y sabes por qué? Porque de alguna manera la concertación buscaba el progreso, y de hecho Chile progresó mucho, necesitaba esa relación con los empresarios y no venía de ese ámbito. Entonces los empresarios de alguna manera le daban clase. Le decían, mire, aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar este tipo de política. Aquí, y en realidad hubo bastante buen entendimiento. Con este gobierno, desgraciadamente, se encuentran con que el señor presidente sabe más que ellos y fue profesor de muchos de ellos en temas de economía, en temas de negocio. Entonces se encuentran con que es complicado. Es más Oye, pero complicado. Si de algún lado viene el dicho que no hay peor astilla que la del mismo palo. Claro. Si es que este gobierno tiene que validarse, O sea, no ¿cuál frente es el- a los empresarios, cuál- tiene que validarse frente a la ciudadanía. Exactamente. Y la concertación tenía que validarse frente a los empresarios para darle tranquilidad de que todo iba a seguir igual. Y no tenía que validarse Exacto. frente a la ciudadanía. ¿Y cuál es el gobierno que realmente defiende a los consumidores? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el gobierno? A ver, que una buena pregunta a Ricardo Solari. A ver, yo tengo la impresión de que cada gobierno tiene sus determinadas tareas en un momento del tiempo. Yo creo que a este gobierno, a raíz de estos problemas de origen que yo te digo, les tocó. O sea, yo tengo la impresión de que este gobierno era difícil que sobreviviera si no hacía un giro desde este conflicto de interés brutal que el presidente fue incapaz de resolver su primer año de gobierno. ¿Ya? Acuérdate que la caída más dura del presidente Piñera es posterior al rescate minero y se origina por este enredo con el entrenador Bielsa y sus acciones, la acción del presidente de Colo-Colo. ¿Ya? O sea, que en el fondo una cosa que nunca fue realmente muy explicada, ¿no? Pero que le provocó un daño a su prestigio y gatilló una desconfianza que estaba muy instalada. Entonces, a partir de esa realidad, era muy difícil que el presidente no pudiera tener una actitud de cierta distancia o de actitudes que se diferencian con el mundo empresarial. Pero yo distinguiría ahí dos tipos de cosas. Primero, frases y anuncios, ¿ya? Algunos que salen del Ministerio de Economía que tienen mucho olor a demagogia, ¿ya? De respecto de realidades. Reformas que afecten efectivamente el interés del mundo empresarial en Chile, yo no veo y no distingo ninguna. Hubo una alza transitoria de impuestos que todavía no está concretada, porque los impuestos se aumentaron para el año 2010 y 2011, para 2012 se envió esta reforma tributaria que sube impuestos y reduce impuestos. Ahí vamos a ver cuál es el neto. En materia laboral, que es mi especialidad, ya no ha habido ninguna medida que afecte el interés empresarial. O sea, una cosa es la simbólica, los anuncios, la pirotecnia, los fuegos artificiales, la cosa está en los estacionamientos y esas cosas, ¿ya? Y otro es meterse en los temas que finalmente pueden afectar efectivamente el interés empresarial, y eso no ha pasado mucho, ¿ya? Y en relación al caso, te digo, de la Polar, que se habla tanto, del mismo modo en que el CERNAC hizo unas denuncias y tomó unas determinadas decisiones, se involucró en una decisión privada como un aumento de capital, un ministro de Estado, en una decisión que es estrictamente el ámbito del interés privado, y se involucró en el anuncio, una cosa insólita, ¿ya? Bueno, hoy día se concretó para la alegría del ministro porque la Junta de Accionistas decidió aumentar, pero es una decisión estrictamente privada, ¿ya? Entonces a mí no me vengan con cuentos, o sea, yo sé distinguir lo que son señales comunicacionales, lo que son cambios y reformas que efectivamente afecten un interés. Y yo de eso te quiero decir, no he visto nada. Por lo tanto, que vaya a trascender en la historia. Quiero desprender de Perdón, tus ¿y el palabras que hay 7%? sobrereacción del mundo empresarial entonces. El 7% de los No, jubilados. pero ese es el costo fiscal. Por favor, ese Ya, es costo pero- fiscal, pero- el plata fiscal. No. A ver, Pero- todo el postnatal, costo fiscal. El 7%, costo fiscal. El sueldo ético, costo fiscal. O sea, la más estricta aplicación de viejas políticas que la centroderecha, incluyendo el propio presidente, en su oportunidad siempre criticaron, ¿ya? O sea, a ver, aquí... O sea, tú dices algo que llegue directamente a las empresas, a los empresarios. No, obviamente, Vaya a la arca. ya, donde está el reparto de la torta, o sea, donde hay alguna cosa que tenga que ver con la distribución de los ingresos, ¿no? Que ya me voy a meter a eso, pero entonces tú lo que tú estás diciendo es que hay una sobrereacción del mundo empresarial. Sí, total. Ya, perfecto. total. Pero la Ya. pregunta era si ¿qué gobierno ha sido más pro consumidores, si este o lo de la concertación? Lo que yo veo es que el CERNAC de hoy día es una institución que realmente protege a los consumidores
Y resulta que antes nunca se vio un caso de defensa global a un grupo grande de consumidores. Nunca. Pero sigue la historia del CERNAC, las dificultades para crear el CERNAC, el esfuerzo inmenso que hizo el mundo empresarial para dificultar su creación en el momento de la tramitación de la ley, luego la actitud de las bancadas de la oposición de la época, la derecha de ahora. Porque los reclamos de la Polar vienen del tiempo del gobierno de concertación. Y no reaccionó el CERNAC. Entonces, el gobierno de los empresarios reacciona a favor de los consumidores. Frente al caso, ese título, gobierno de los empresarios, Jorge, no me calza. Reacciona porque la empresa se va al carajo y pasan todas las reprogramaciones. No se ha ido a ninguna parte, ¿no? Ya, pero ¿cuánto sienten ustedes que perjudicó a la imagen empresarial el episodio de la Polar? 1, y la colusión de las farmacias. 2. ¿Cuánto golpeó la imagen de los empresarios en Chile? Esos casos que son los más emblemáticos del último tiempo. Parto contigo, Lorenzo. Yo creo que el tema de las farmacias, bueno, es indudable que afectó la imagen empresarial. Además hubo un juicio, pero a mí me da la sensación que, siendo los dos casos delicados y graves, a mí me parece que la Polar fue un golpe, un mazazo. Y durante el año pasado, la dificultad que se manifestó en cuanto a la confianza del sector empresarial fue un mazazo muy duro. ¿Mazazo desde qué punto de vista? Lo criticamos muy duramente porque ahí hay un interés de manipular cierta información y de no atender a sus clientes de manera adecuada. Yo digo, ese punto, y de hecho en la justicia lo han así condenado. Yo creo que eso fue un golpe muy duro para el sector empresarial, del cual cuesta mucho empezar a remontar nuevamente. Pero también el sector empresarial, uno tiene que decir las cosas que son beneficiosas. Es la que da empleo, es la que emprende, es la que abre nuevos mercados. Yo estuve con el presidente en Vietnam y créeme que es muy gratificante entrar a un restaurante y pedir vino y que te ofrezcan 7 tipos de vinos chilenos. Esa es una cosa que no es habitual. Estoy hablando de un régimen que es muy distinto al que tenemos nosotros en Vietnam, donde uno ve también que al tomar ciertas señales del emprendimiento privado, la gente va cambiando. Por ejemplo, una cosa curiosa, millones de bicicletas hoy día son motos. Eso significa que ese sistema le está dando posibilidades a la gente. Y eso es lo que yo digo, que el sector empresarial abre mercados, le da mejores posibilidades, y nosotros también tenemos que competir con éxito. Porque aquí no se trata solamente de competir y salir al extranjero, sino que hay que competir con éxito, hay que prepararse, y para eso hay que tener herramientas que le permitan competir. Cierro con el tema de la energía, pero finalmente la Polar para nosotros fue un golpe al corazón. ¿Cuánto crees, Anita, también que afecta al mundo empresarial en términos de imagen y en términos del funcionamiento, de su relación con la ciudadanía, el hecho de que se le cuestione de que hay ausencia de competencia hoy? Bueno, es que la semana pasada estaban aquí los precandidatos de la Concertación. Así es. Y sí. Creo que fue la Jimena Rincón la que dijo, sí, el país de los tres retail, de los tres... Exactamente. De las 3 farmacias, del 3 retail. O sea, yo ahí, no sé, creo que de verdad la concentración es una realidad que se ha impuesto en el mundo entero. O sea, esto no es un tema exclusivo de este país, y se ha impuesto en los países desarrollados también. O sea, yo creo que afuera uno ve integraciones horizontales y verticales que son mucho más profundas de lo que uno jamás se podría imaginar acá. O sea, los problemas de nosotros son, pero realmente... En Suiza hay solo 2 cadenas de supermercados. Claro, es que es verdad, si uno empieza a mirar. Entonces, yo digo... 3 bancos en Suiza. Además, lo que yo creo es que es una realidad que se ha impuesto. Yo creo que habría que agarrar al tipo que inventó la fibra óptica, y ese tiene gran parte de la responsabilidad, porque el día que se pudieron transmitir datos e información, pero que daba lo mismo transmitir para todo el país que para 10.000, bueno, desde ese día empezó también a sembrar más la concentración. Yo creo que de verdad lo importante no es que sean 3 o que sean 4 o que sean 2. O sea, yo creo que aquí lo importante es que las empresas compitan de verdad por un mismo cliente. Ahora, perdona... Que se detecten los casos, es verdad, los casos de práctica anticompetitiva, es que ahí hay y que no haya una empresa dominante. Porque yo planteaba, y creo que estabas tú, Jorge, hace algunas semanas cuando tocamos tangencialmente este tema, a partir de, ya no me acuerdo qué episodio, pero yo decía, ¿cómo protesta el ciudadano cuando las 3 cadenas de farmacia se ponen de acuerdo para fijar los precios de 200 y tantos medicamentos?
no puede protestar en la práctica diciendo no voy a ir nunca más a alguna de estas 3 farmacias si es que no tiene alternativa a esa. Entonces, ¿cómo lo hace el consumidor en ese caso? Estoy pensando desde la lógica del consumidor, Ya, si es que se presenta esta realidad. Mira, es que ahí déjame seguir en la lógica del consumidor, porque yo creo que si nosotros cerráramos los ojos hoy día y nos imagináramos un mundo mejor, yo creo que todos nos imaginaríamos un mundo más a escala humana. Nos imaginaríamos unas calles sin edificios grandes, sin mall grandes, sin grandes tiendas, con almacenes, con boliches, todo atendidos por su propio dueño. Todos nos imaginaríamos eso. Pero de verdad, aunque no suene políticamente correcto, no sé si todos tendrían parque para abrigarse en invierno. No sé si todos podrían ir, como van hoy día, que gran parte de la población del país va los días domingos, no va a almorzar a los restaurantes más cuiquitos y más alternativos y más que son los más caros de todos. Va a almorzar al McDonald's y almuerza con su familia. ¿Y dónde? Adentro del mall. Porque está protegido, porque tiene calor, porque está calefaccionado o tiene aire acondicionado, porque tiene espacio, porque tiene otras cosas. Entonces yo creo que de verdad uno de repente sataniza todo eso. A nadie le gusta. A mí yo no entro en un mall porque tengo un problema en los ojos que me da alergia, pero un problema mío, digamos. Pero, o sea, con eso te digo, no es que a mí me gusta. No, ese es un problema del mall. Oye, ese es un problema del mall. El mall debería solucionar. La vara para decir que no le gusta vitrinear, ¿ah? No, todo. Me gusta vitrinear, pero en la cosa más chica, sí. Eso, pero de verdad, o sea, si tú vas. Que la otra vez yo fui a una reunión ahí, si tú vas al Mall Plaza Vespucio, y no para hacerle publicidad al Mall Plaza, pero cuando tú ves la sala de la SCD, cuando tú ves la biblioteca que funciona perfecto, cuando tú ves un montón de cosas que hay ahí, entonces sí, bueno, esto la verdad es una cosa contra otra. O sea, hay muchas cosas que podrían ser más bonitas, mejores. Nadie. Entonces, y la pregunta de fondo es si el consumidor hoy día, con el mismo nivel de ingreso, es capaz de consumir más comida, más bienes, más ropa barata que antes. Beneficiándose en la práctica de lo que está criticando, claro, que es la ausencia de competencia, Ricardo. Sí, yo creo que la única posibilidad de que este asunto se resuelva bien es que además esos consumidores sean ciudadanos. Porque si pueden optar por una decisión de mercado respecto de bienes y servicios, eso tiene valor solo si pueden decidir el destino de su comunidad. Si no, no sirve para nada, porque son otros los que toman las decisiones. ¿Ya? Uno puede hablar mucho sobre concentración de competencias, sobre economías de escala, etcétera, etcétera, ¿okay? ¿Ya? Pero aquí lo importante es que si tú tienes la capacidad de crear las reglas del juego que hacen posible esa vida, el juego en el mercado. Y yo creo que ese es el déficit de Chile, está mucho más por el lado de la ciudadanía que del consumo. ¿Ya? Pues la gente ha accedido al consumo, las cifras son bien importantes en todo sentido, ¿no? En términos materiales y en términos también de accesos, pero el problema está en que la condición ciudadana, la condición para imponer reglas, es muy, muy subdesarrollada. ¿Ya? Y esa es la gran dificultad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y fíjate, tanto es así que el mall de Castro, que no nos gusta. A mí me chocó, yo llegué ahí estábamos en la regata de Chiloé, llegábamos todos los años, se veía la iglesia, ¿no es cierto?, linda, y el pueblo y los palafitos, y ahora llegamos y nos encontramos una mole. Entonces nos chocó a todos los que llegamos ahí. Bueno, eso que empezó a salir en esos días en los diarios, y que chocó a la gente de Santiago que no ha ido, y a todo el mundo, la gente local lo aprueba. La gente local quiere mall, no quieren que no haya mall. Entonces, tú tienes razón, las decisiones locales las tiene que tomar la gente local. Si quieren un mall feo, bueno, es problema de ellos. No tienen por qué darnos en el gusto del paisaje a todo el país. Es la ciudad de ellos, ¿no es cierto? Y esto se refleja, porque yo creo que tú estás atacando, Ricardo, un punto de fondo, que es la representatividad no solo comunal, sino que la representatividad política, porque hoy día los políticos en el país no tienen representatividad, tienen un apoyo de menos de 20%, el sistema binominal está agotado, cumplió un rol, no hay que satanizarlo, cumplió un rol, pero la gente hoy día, por lo mismo que están empoderados, quieren tener una capacidad de representatividad distinta. Tú tocas ahí un tema que es fundamental, que me gustaría
abordarlo con harto tiempo en el siguiente bloque, que tiene que ver efectivamente con entonces a dónde debería uno evolucionar, esperando, digamos, mejorar esto de la gobernabilidad a la que han hecho referencia. Pero antes tú me tenías pedido la palabra en esta misma lógica que estamos discutiendo sobre la lo que decía concentración de Anita, competencia. en el sentido de que la competencia no necesariamente porque tú tienes 3 veces la cantidad de posibilidades va a mejorar. Si hay 3, no porque hayan 10 va a ser la competencia existente. Yo creo que ahí, y ahí sí que es un llamado que hacemos nosotros siempre al sector empresarial, es que la validez de la inversión, del emprendimiento, tiene que ir acompañado de la ética. Si no hay un llamado a la ética, y eso no tiene nada que ver con el número, puede haber uno solo negocio que actúe de manera transparente, como decía Jorge, y cumpliendo las normas éticas, y eso es lo que está beneficiando al consumidor. Por lo tanto, cuando uno dice, mire, yo quiero que haya más competencia, pero cuando hay más competencia no se puede competir en los mercados globales. Nosotros tenemos una economía absolutamente abierta, tenemos que competir con otros países, tenemos que competir con otras economías, y por lo tanto la competencia está basada fundamentalmente en la ética individual del comportamiento del empresario, y no necesariamente de la inmensa cantidad de posibilidades que a lo mejor podría tener una cadena con otra. Con una sola, que actúe de manera correcta y de acuerdo a la ética, y bien controlada, digamos, porque eso también es fundamental, basta y sobra para que el consumidor tenga mejores accesos, como decía Anita, a comprar bienes, servicios, de manera más conveniente. Buen punto. Les voy a pedir, pero una respuesta, no la respuesta estructurada de cabeza que probablemente uno tiene, digamos, en el comunicado, sino que... ¿Quién no tiene competencia? No, respuesta de guata, de adentro. Sí. ¿Qué fue lo que a ustedes en lo íntimo les pasó cuando estalló el caso La Polar? Les voy a parto con ustedes 3, digamos, que están vinculados directamente a las empresas. ¿Cuál fue la sensación? Me van a perdonar el francés, los televidentes, no, pero así, te cagamos todo. Aquí nos van a meter a todos en el mismo saco, no tengo idea. O claro. cómo se fue a equivocar el alcalde, que probablemente ustedes lo conocen muy de cerca, o han tenido alguna vez... Sí. ¿Qué les pasó a ustedes en la sensación personal? Vergüenza ajena, porque realmente un grupo de ejecutivos de una empresa sin dueño, o sea, lo bonito de La Polar es que se rompía el paradigma de que las empresas tienen que tener un dueño claro y alguien responsable. Y desgraciadamente cayó en manos de un grupo de ejecutivos que tuvieron la gran oportunidad de transformar esa empresa en la primera empresa al estilo de Estados Unidos, donde no hay un dueño claro. Resulta que se aprovecharon de eso para beneficio propio y falsearon a los accionistas, porque todos hablan de los consumidores. Si los que realmente fueron falseados fueron los accionistas. Pero cuando porque ellos perdieron noticia, todo. ¿Tú la creíste de inmediato? ¿Pensaste que había una exageración? Que había error? No, te voy a decir que nosotros que estamos en el negocio de administrar inversiones y de analizar en el mercado, sonaba raro que el balance de La Polar fuera tan distinto a todo el resto. Y uno llegaba a hablar con ellos y ellos te daban 1000 razones, incluso se enojaban, incluso te decían, no, pero tú no entiendes nada. Nosotros realmente sabemos prestarle a los sectores de menores ingresos y ustedes no entienden nada. Ese era el tipo de respuesta que uno recibía cuando uno los enfrentaba. ¿Ah? Así que no, y cuando se levantó fue casi un alivio por un lado, porque reflejaba que el sentimiento que había de algo raro era cierto, y también esta sensación de vergüenza ajena. Qué pena que una empresa que se haya perdido la oportunidad de legitimar en Chile lo que es una empresa sin dueño. ¿Qué le pasó a usted, Anita? Sí, yo creo que tiene razón Jorge. Sí. A mí, no sé si tanto vergüenza ajena, pero rabia, de verdad. Y creo que, tomando un poco lo que decía Lorenzo, finalmente eso te muestra que uno no puede legislar sobre las conciencias. O sea, hay un tema que se llama ética, y esa cuestión es aquí en la Quebrada del Ají. Y tú puedes vulnerar todas las leyes que sean, y tú puedes... Echa la ley, echa la trampa siempre. Bueno. Exactamente. Y eso es lo que mostró esto. ¿Y a ti qué te pasó cuando lo conociste? A ver, yo... Ya voy por ti. Primero me produjo un desconcierto enorme por el nivel de las personas que componían tanto su directorio como el equipo ejecutivo. Primero uno se desconcierta. Y después me bajó una preocupación enorme por el efecto que tendría sobre el sector privado. O sea, yo creo que ahí, por eso yo decía que es un masazo, porque significó que todo el esfuerzo que hacen miles de empresarios, pequeños, grandes, medianos, por darle satisfacción a los consumidores, por hacer que el país tenga más posibilidades,
por dar más trabajo, que es un poco el objetivo, porque cuando uno dice que el empresario quiere dar más trabajo, pareciera ser que es una manera de lavar solamente la imagen. No, y efectivamente es así, porque finalmente se convierte en otro problema, uno necesita más gente. A mí me pasó eso, y no supe medir cuál era el margen, el horizonte que se venía encima. Porque la verdad es que ahí la primera cosa, como bien Jorge decía, primero están el directorio, que es el representante de los dueños, o teóricamente el de los dueños, están los ejecutivos y están los que revisan. Aquí hay un golpe a todo eso que es ético, o sea, aquí faltó prolijidad y faltó eso de decir, oye, pero ustedes no entienden. Claro, uno de repente a lo mejor, como decía Jorge, puede que digan, oye, pero tú no entiendes, porque claro, era un ejemplo. Pero yo creo que ahí faltó, se superaron todas las barreras. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Ricardo, ¿qué te pasó a ti? Mira, lo que pasa es que a mí me interesaba mucho lo que pudiera ser el efecto sobre los sistemas de pensiones de esto, ¿no? Y el efecto fue muy brutal y no tiene arreglo, no tiene ningún arreglo. O sea, ya hay un hoyo que de 700 y tantos, 750 millones de dólares fue la estimación que se hizo, y lo que demuestra en rigor también la cierta fragilidad que tiene nuestro capitalismo, ¿ah? Y eso se nota por ejemplo, lo que se dice acá, el fallo de los sistemas de control, porque las auditoras, que son unas empresas que, digamos que en el fondo dan garantías de que las cosas están bien hechas, no es primera vez que fallan. En el caso, yo me acuerdo, a mí me sorprendió mucho, yo era subsecretario de la Presidencia, tú eras muy niño todavía, cuando ocurrió el caso Dávila, ¿ya? Estaba trabajando ya, no te equivoques. Y uno se preguntaba cómo una cosa de esa naturaleza, cómo una cosa de ese tamaño podía pasar por alto, cómo nadie se daba cuenta que un señor estaba... Bueno, ahí tienes tú. Y bueno, y el problema principal era que la auditora no fue capaz de hacer el inventario financiero, pero 20 años después, 15, ¿ya? Pasa la misma cosa, ¿ya? Y simplemente aparecen las empresas de los mismos títulos que cobran bastante caro por certificar que las cosas están bien hechas, y entre medio, bueno, se quedó un montón de dinero de los pensionados para siempre bajo la mesa. Ahora, Ricardo, yo acepto tu argumento de tu preocupación por el sistema de pensiones, pero curiosamente yo lo veo justo al revés. Yo veo que esto de la Polar demostró la fortaleza de nuestro sistema, porque en los negocios y en las inversiones se gana y se pierde. Si los fondos de pensiones hubieran comprado acciones de Citibank, habrían perdido más que con la Polar. Entonces, lo interesante es que el sistema de administración y de inversiones de los fondos de pensiones es tan sólido que soporta buenas y malas inversiones. Lo que pasa es que, Jorge, y tengo que hacer el siguiente alto, aquí hay una diferencia fundamental, digamos, y es que uno juega bajo ciertas lógicas y reglas, y aquí los de la Polar, hasta donde hemos visto, por lo menos ahora, perdóname, judicial, Jorge, déjame discutirte, porque la Polar no era capital de riesgo, así, no era un grupo de gente inventando y tratando de inventar, no sé, algo distinto, no, era un retail. Claro. O sea, no, pero se perdió. Y la acción llegó a estar sobre 2.000. Claro, y se perdió. Y esa plata no era cierto y se perdió. Por tanto, pero las pensiones no van a ser más bajas por eso. Si tú calculas cuánto bajarán las pensiones por la Polar, vas a llegar a darte cuenta que es una cosa infinitesimal. Porque el sistema de pensiones, el sistema de a lo que yo voy es que el sistema soporta incluso una cosa tan bestial como lo de la Polar. Pero es por les dejo planteado la siguiente pregunta, para que la comencemos en el siguiente bloque, porque ya la han tocado tangencialmente, hacia dónde viene ahí nuestro sistema político, entre otras cosas también. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Y qué cosa les falta también a nuestro sistema político, más allá de cambiar o no el binominal? Si nos faltan autoridades regionales más empoderadas, autoridades, digamos, más allá del propio alcalde, elecciones directas. Tengo a Cristian Pino, el señor de la noche, listo ahí para... Estamos de vuelta aquí en Vía Pública, conversando con nuestros invitados sobre el actual momento empresarial de nuestro país. Y hay una opinión empresarial también respecto de la situación o del momento político. Más allá de la coyuntura y del presidente propiamente tal, se ha hablado de gobernabilidad o de necesarias modernizaciones. Yo me gustaría que aventuráramos un poco y que me dijeran así, aprovechemos ya que hay más gente durmiendo y todo. ¿Cómo se imaginan ustedes o cómo creen que debiese ser el Chile en la evolución política? Porque se discute sobre cambiar el actual sistema binominal,
Pero el sistema binominal, uno, atañe solamente a los parlamentarios y cuando se discuta además, digamos, propuestas concretas arriba de la mesa, así, cototas no hay, solamente hay como idea. ¿Cómo te lo imaginas tú, Jorge? Bueno, ¿Y qué es lo que crees que necesita? Yo quisiera decirte primero que nada que los parlamentarios, todos, pelean porque haya más competencia en el sector privado, pero nunca van a pelear porque haya más competencia en el sector de ellos. En Chile tenemos un sistema que ha funcionado hasta ahora, que cumplió una función de dar estabilidad, pero realmente hoy día no tiene representatividad. ¿Y por qué no tiene representatividad? Porque el sistema actual hace que haya políticos designados, justamente lo que la Concertación peleaba tanto. Hoy día gran parte del Parlamento es designado. Yo le doy a Ricardo la designación para ser candidato por tal región y no le pongo competencia, y el de la centro derecha va a ganar uno y el centro izquierda va a ganar otro, y somos buenos amigos, y entre ellos dos se van a proteger para que eso se mantenga en el tiempo y sean reelegidos y reelegidos eternamente hasta la muerte. Por lo tanto, la gente más que elegir, Entonces, lo que hace es votar. Entonces hay dos cosas: hay una gran generación que no participa en la política, que se sienten totalmente ajenos a la política. La generación de políticos viene de cuando vuelve la democracia. Esos son los políticos que tenemos hoy día. No ha habido renovación. Entonces, yo creo que esa dicotomía ha ido separando a la población de la política. Y si no hacemos un cambio, va a haber un quiebre en algún momento. Hay grandes sectores huérfanos, hay sectores de la centro derecha que no se sienten representados por la UDI ni por una renovación nacional tipo UDI. Entonces, y hay sectores de la izquierda que no se sienten representados. Antes había un PPD que abarcaba un gran espectro, hoy día el PPD quiere irse más a la izquierda. Hay huérfanos en los dos lados. ¿Y hacia dónde va entonces, crees tú? Yo creo que necesariamente, si los políticos son perceptivos y les interesa el interés general del país, deberían seriamente sentarse y ponerse de acuerdo en un cambio que llevara a un sistema más abierto, cambiar el binominal. Lorenzo, una de las cosas que se ha venido planteando en el último tiempo tiene que ver precisamente con que la ciudadanía se siente no lo suficientemente representada, descuidada, no defendida por parte de sus autoridades, al punto de que ellos buscan otro tipo de liderazgo para poder guiarse en medio de este proceso de cambio. ¿Hacia dónde tú crees que va a llegar este tipo de evolución en lo político? ¿Hacia dónde te lo imaginas tú? Mira, teniendo mayor representatividad. Sin ser un especialista político ni saber si el binominal o no, yo veo que si uno revisa un poco los años pasados, esta discusión siempre ha estado presente. Pero también tiene que decir con franqueza que nunca han llegado a una solución. Y yo creo que eso es decisión de la política y ver cómo se renueva. Yo creo que, arriesgando una opinión, es que yo creo que las primarias ayudarían mucho a que hubiese una posibilidad de que la gente participara. Yo creo que ahí habría más candidatos y probablemente sería interesante, a eso es lo que voy yo. Y la otra cosa, respecto de la estructura del país, yo creo que Chile tiene una falencia en los gobiernos comunales. Yo creo que la gente está muy cerca de los gobiernos comunales y son verdaderamente los que deberían recoger los problemas, y ahí yo creo que tenemos una falencia. Son muy disímiles los tamaños de las comunas, y sobre todo en las comunas muy alejadas, donde los equipos técnicos no son profesionalmente, a lo mejor que están capacitados para el desarrollo, tienen mucha pega, y por lo tanto yo creo que ahí hay una falencia que debería mejorarse rápidamente, porque eso incluye a todo el país. ¿Comparte esa opinión, Anita? Yo tengo una queja más profunda. Dime tú, a mí nadie me ha podido explicar por qué Santiago de Chile necesita 37 alcaldes para manejar la ciudad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? O sea, si este país, el cuchillo que tiene clavado es su desigualdad, ¿cómo tenemos un sistema comunal que lo que hace es formar realmente comunas? Entonces, las comunas ricas no saben si volver los conos para allá o para acá, ¿no es cierto? Si poner más juegos, donde todos los niñitos en sus casas tienen juegos y tienen piscinas y tienen de todo, por lo tanto no van a las plazas. Mientras en las comunas pobres no tienen recursos. Es cierto que hay una parte que se va al gobierno central y se distribuye, pero hay una parte importante que viene de los impuestos de las propias comunas. No tienen, los niños juegan, en vez de en áreas verdes, juegan en basurales. Como no tienen recursos, tienen gente de menor nivel también, con menor herramienta, menor iniciativa, menor esto. Entonces, yo te juro que no puedo entender
¿Cómo nadie ha pensado que eso es un germen de desigualdad? Claro. Lo único que hacemos es acentuarla. Y ahí la proposición sería un alcalde mayor. Un alcalde mayor. Como es en Bogotá, Pero como es en todos Bogotá, los Colombia. países, en todas las Pero a los ciudades. políticos no les gusta eso, Electo porque de ahí directamente, por saldría el supuesto. próximo presidente. Si lo hace bien. Si lo hace bien, claro. ¿Y esto significaría que eliminar la figura del intendente? ¿Qué? O sea, debiera ser elegido y debiera además abordar Claro. todos los temas, porque hoy día el intendente tiene que ver más con cosas que tienen que ver con seguridad. Con la seguridad. Claro, Claro. que con los temas propios comunales. Y probablemente a lo mejor tú no necesitas un alcalde más otros 37, a lo mejor necesitas un alcalde más equipo especializado para la ciudad. O sea, no puede ser que cada comuna tenga políticas distintas. ¿Ricardo? Mira, yo creo que aquí el problema que tenemos y como que lo que yo creo que impide en el fondo resolver los problemas es que la solución a estas alturas no admite más parche. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Anita, y es más, yo creo que todos los jefes de gobierno regional en Chile deberían ser elegidos, y debería haber unos consejos regionales también elegidos que tuvieran autoridad, potestad, etc. Y ahí por tanto se acabarían los cortes de carretera y todo, porque la vía institucional de canalización serían órganos representativos, ¿no? Ahora, claro, se toman otros riesgos, no se toman el riesgo que las regiones puedan, digamos, de repente decir, golpear la mesa, ¿no? Pero bueno, esa es la fuerza de los países cuando logran integrar a todos sus ciudadanos en las decisiones. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es un orden institucional nuevo, porque es cierto que aquí hay muy poca competencia, pero la falta de competencia en todos los niveles. Por ejemplo, los consejos municipales en Chile son los de menor número en América Latina. Y por tanto, por ejemplo, tú hablas de Bogotá, ¿ya? El Consejo Municipal de Bogotá es un órgano muy amplio, entonces Claro. donde están los profesores, los ecologistas, la gente que representa el mundo de las pymes, los representantes de los representantes de las coaliciones políticas, etcétera. Pero acá hay muchas comunas que tienen 6 concejales, donde caben las 2 coaliciones mayores de la política chilena y punto, y nadie más. ¿Ya? Y esas coaliciones a su vez se representan por 3 y 3 o por 4 O sea, y 2, ¿ya? Y por tanto ahí solo, es decir, la diversidad no tiene cabida en nuestro sistema democrático. El Parlamento es un lugar de baja competencia. Ahora el sistema político tomó el riesgo, yo estaba en esa misma tesis, así que asumo mi propia responsabilidad en lo que cabe de ir al voto voluntario. Yo tengo la sensación de que el nivel de abstención en la elección municipal va a ser muy alto, ¿ya? Entonces lo que tenemos es que, a mi juicio, lo que cabe es construir un acuerdo en torno a una nueva orden institucional en Chile. Esto se puede hacer por 2 vías. En América Latina lo que se ha hecho es en muchos países hacer asambleas constituyentes. Yo sé que mucha gente se pone a tiritar cuando se empiezan a las asambleas constituyentes, pero también hay otros caminos. Inmediatamente imaginan la figura de Bolivia. Por ejemplo, Claro, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Nicaragua, ok. Pero hay otro camino, ¿no? El camino que se puede hacer, porque todos aquellos casos que tú mencionas, antes de eso hubo una decadencia de la democracia, como en Chile, de las instituciones y su prestigio, y vino una crisis. Claro. No es que la gente anduviera en la calle preocupada, mire, yo quiero asamblea. No, hubo una crisis profunda. Lo de Venezuela fue espantoso. La crisis y el desprestigio de la democracia fue brutal, ¿ya? Entonces lo que yo digo, hay que construir un orden institucional nuevo. Yo creo que eso debería ser una tarea de las élites para el próximo tiempo. A mí me parece valioso el juicio que se ha expresado. En esto coincide Camila Vallejo con Rafael Grisasti, para nombrarte 2, ¿ya? O sea, hay mucha gente que está de acuerdo en que ese es un gran desafío, un desafío esencial del país, porque sin eso tú no vas a hacer pues, la matriz energética de consenso, porque los países no hacen reuniones para definir cómo, no, crean instituciones, y esas instituciones entonces representan sus contenidos, sus debates, su diversidad, Esto es sus interesante, quiero hacer la última pregunta porque ya estamos prácticamente sobre la hora, pero me gustaría a ver si en esta misma mirada, este programa parte tras declaraciones de empresarios en particular, hablando sobre una ausencia de gobernabilidad, crisis de gobernabilidad o falta de toma de decisiones en ciertas áreas. No estamos hoy día, en este momento, discutiendo sobre la falta de representatividad en el sector político, pero si nosotros lo miráramos incluso un poco más elevadamente, prácticamente todos los sectores hoy día carecen de un cierto liderazgo. Lo ha perdido la Iglesia,
lo han perdido los medios de comunicación en general, se ha diversificado muchísimo, no siquiera lo tenemos en el deporte, porque nuestro último era Bielsa, digamos, y ha costado encontrar liderazgo en general. ¿A qué atribuyen ustedes esa ausencia de liderazgo? Lo mismo que en algún momento fue cuestionado, y que la Anita te planteaba a ti al comienzo del programa también, de que también cuesta que un liderazgo en particular, como conocimos en años anteriores desde el mundo empresarial, se pueda relacionar con la autoridad presidencial. ¿Por qué tenemos ausencias de liderazgos? Pero eso es un fenómeno mundial. Bueno, pero independiente de que sea mundial... Fenómeno, no, pero es interesante. Pero Chile no es produce? ajeno. Yo creo que tiene que ver el avance de las tecnologías, el empoderamiento del individuo, el que el individuo siente que puede dar su opinión, antes no la podía dar, y ser oído por cientos... ¿Cuántas personas te siguen a ti en Twitter? Depende, hasta que la última vez que revisé, o sea, antes de empezar este programa, no sé, ciento y tantas mil, Ya, 200.000. ciento y tantas mil. O sea, tú das una opinión y llegas a ciento y tantas mil. Si tú multiplicas que algunos de esos ciento y tantos mil retuitean tu opinión, tú puedes estar llegando a 500.000 personas. Lo que viene a graficar la decadencia de los liderazgos. Viene a graficar el poder de Juan Manuel Astorga. Todavía no supera a Adriana Barrientos, que quede claro. No, claro, es cierto. No te sigue Adriana Barrientos, pero ya te va a seguir. No, pero hay un fenómeno, quiere decir que tanto lo que está diciendo Ricardo como con lo que está diciendo Anita, hay mucho de verdad. Hay que repensar la manera en que el ciudadano se sienta representado. Yo soy el más entusiasta de que el gobierno de Sebastián Piñera haya sido el que ha sacado la inscripción automática y que el voto sea voluntario. Que por fin el ciudadano chileno sea tratado como adulto y no como niño chico obligado a ir a votar. Porque el que no va a votar voluntariamente está votando, está ejerciendo su opción. Así que yo creo que eso es un gran avance. Pensando por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta, que es donde está el problema. El problema no está en la demanda, está en la oferta. Sí, pero lo que quiero decir es que ese es un gran primer paso. Si es binominal, y de ahí, es fácil. Y de ahí, claro, hay que pasar a buscar sistemas, ¿no es cierto?, de mayor representación comunal, política del país, y que nos sintamos realmente de que hay un sistema. ¿Por quién dijo que los políticos eran un grupito de 50 personas que son los únicos que nos pueden representar? Y hombres más encima. Y además hombres, yo no quiero, yo quiero puras mujeres. Que hay otro elemento que te quería preguntar a ti, Antanita, antes que se nos vaya el tiempo, pero efectivamente, ¿por qué también ha costado en el mundo empresarial encontrar más mujeres? De hecho, la última nave no ven a las mujeres, pues. ¿Cómo? Los empresarios no ven a las mujeres. No las consideran. No existen. ¿Y cuesta, por lo tanto, encontrar liderazgo por eso mismo? Mira, yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo. Yo creo que de verdad, en Comunidad Mujer, por lo menos yo creo que hemos hecho algo para que este país vaya tomando conciencia de que las mujeres pueden tomar cargo en el mundo empresarial y en el mundo político también. Y hay un poquito de creérsela de las mujeres también. Sí, es verdad. O sea, tampoco es un poco... Sí. Mira, yo creo que la mujer ha ido ganando espacio. Es indudable, o sea, si uno ve, por ejemplo, estamos más gordas. Mujer, no, eso me puede traer otro problema. Se lo van a contestar en el Twitter. Pero yo te lo mando después por correo. Yo creo que han ido ganando espacio. Es una cosa que se va de a poco. Pero sí está claro que además estamos obligados a que la mujer se incorpore al mercado de trabajo. Si finalmente el país tiene otro desafío ahí, tiene que incorporar una gran cantidad de mujeres al mercado del trabajo. Pero yo hablo de liderazgo femenino en el mundo empresarial, no necesariamente de la incorporación de la mujer al mercado laboral, claro, sino porque hay tan poco liderazgo femenino en el mundo empresarial. ¿Por qué es tan machista? Mira, a ver, te voy a te voy a decir, te voy a dar un dato, El proyecto del pre y postnatal tiene una alternativa en que la mujer le puede dar un espacio al hombre. Fíjate que yo fui a la comisión de la Cámara de Diputados y me encontré con una sorpresa en que una comunidad que hace estudios para la mujer y qué sé yo, daba que antes de que se aprobara el proyecto, decían que si la madre iba a dejar a que el padre cuidara a su hijo, más del 75% de las mujeres no estaban dispuestas a entregar el cuidado a los hijos. O sea, te fijas que hay una depende de lo que tú analices. La desconfianza de la mujer. Te fijas, es un dato interesante porque pareciera ser que uno Ricardo, pudiera decir... ¿Se va con ese tema? No, yo creo que el mundo empresarial y el político, en ese orden, sí, son espacios particularmente difíciles para el mundo de la mujer. A propósito de cómo están organizados.
no solo culturalmente porque hay un machismo muy severo y muy fuerte, ¿ya? Sino además porque las vías de acceso, los clubes a los cuales tú tienes que pertenecer para destacarte en uno y otro ámbito, son clubes básicamente vedados para las mujeres. Y ha costado muchísimo abrirse paso. Entonces, cuando eso es así, cuando cuesta tanto, lo que hacen las sociedades es que crean mecanismos de incentivo, ¿ya? Adicionales. Por ejemplo, lo del postnatal, ¿ya? El punto está en que para que el hombre sustituya a la mujer, tiene que tener una igualdad salarial que le permita no sufrir un daño patrimonial cuando hace esa tarea. En el caso de la ley actual, ese daño subsiste. Entonces, lo que tendría que hacer la sociedad, si queremos que los hombres se queden cuidando a los bebés, es poner la diferencia, que se encargue la comunidad de hacerlo. Entonces, tiene que haber ley de cuotas, tiene que haber mecanismo de discriminación positivo para las mujeres, si no, esta cuestión no va. O sea, tienen que las empresas decir, señores y señoras, ¿ya? En todo directorio tiene que haber por lo menos 2 mujeres, por lo menos, para partir, ¿ya? En otros países pasa ya eso. Sí, por supuesto, absolutamente. O sea, hay muchos directorios de empresas en el mundo que tienen en su cabeza mujeres. En Chile yo no conozco ninguna, digamos, de los grandes grupos, ninguno. ¿Ya? Se nos fue el tiempo ya. Les quiero agradecer, Jorge, muchas gracias, Lorenzo, Anita, Ricardo. Gracias. La visión del mundo de la empresa y de la economía sobre la realidad y el quehacer nacional, no solamente lo que los atañe a ustedes, sino que también cómo ven la política. Es muy interesante porque siempre contribuye además y por eso esa es la idea de Vía Pública. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que nos estén viendo. Estaban estupendos los canapés. Sí, pues ahora se los vamos a envolver para llevar. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Cuídense de este frente porque la máxima del día es cuando llueve todos se mojan. Ya saben. Chao, que estén bien. Hasta mañana.